Saludos cordiales. En primer lugar, agradecer a Dios y a la doctora Elis Bautista la posibilidad de participar en este compartir de saberes. Quise iniciar con una cita de la doctora Zaira Silano del año 2022, quien también labora en la Universidad de Salud, pero en la sede Valle de la Pascua, y que señala que la transcomplejidad es el presente y el futuro de las ciencias de la salud. También quise colocar en la lámina la portada de un número de la revista de Nutrición y Deporte, donde hay un artículo mío en cuanto a salud integral y uno de un tutorizado del doctor Johnny Castillo. En lugar, traje un concepto de salud integral de Maldonado y Sandoval en el año 2020, que señalan que es un estado de bienestar ideal, que es una condición esencialmente dinámica y de carácter adaptativo que resulta de la interfaz entre naturaleza y cultura. Otra definición de salud de Venezuela 2016 señala que no es una mera ausencia de alteraciones y enfermedades, sino un concepto positivo que implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo. En este sentido, cualquier problema de salud se manifiesta como un evento estresante, emocional y hasta traumático, que cambia o modifica sustancialmente la vida de las personas. En esta lámina podemos ver la portada de otro número de la misma revista anterior. De esta concepción de salud se requiere un cambio de actitud ante la realidad de la enfermedad. Veamos qué dice la ciencia con base a 5 artículos revisados de Jeroma y Nogas 2020, Maldonado y Sandoval 2020, Labori 2020, Castillo, Guerra y Villadiego 2018 y Liberos 2012. En el estudio de Jeroma y Nogas 2020, titulado Un análisis estadístico de la espiritualidad entre los profesionales de la salud, realizado con 89 profesionales en el Hospital Universitario Evangélico de Brasil, tiene como resultado que el 94% de los profesionales reconocen que la espiritualidad del paciente tiene incidencia positiva en el tratamiento, de los cuales el 60% considera que se siente cómodo con el tema espiritual y 65% señala que requiere capacitación sobre cómo abordar la situación con estos pacientes. El segundo estudio de Maldonado y Sandoval 2020 se titula La salud en perspectiva de complejidad, la lucha con el lenguaje, sanalogía y baleología. Este estudio plantea que se requiere una comprensión integral y transversal de la salud, ya que es imposible la salud mental sin la física, la salud individual sin la colectiva y del ambiente, que en sí se refiere al concepto de sanalogía. Por lo tanto, la salud es un fenómeno complejo y esta complejidad radica en los entrecruzamientos entre las esferas espiritual, mental, somática y cultural, y que en tal sentido las ciencias sociales y humanas pueden hacer importantes contribuciones a su comprensión. El estudio de Labori 2020 titulado Gestión Sanitaria, Complejidad de la Gerencia, Ciencia o Arte para lograr los mejores resultados, plantea que se requiere un cambio de paradigma, ya que la salud de las personas y de las poblaciones está determinada por una compleja red de factores interrelacionados. Por lo tanto, las medidas de promoción y protección de la salud no pueden limitarse al sector sanitario exclusivamente, y en este sentido se requiere una visión más holística, anticipatoria de una nueva manera de gestionar la salud. El trabajo de Castilla, Guerra y Villadiego 2018 señala que el problema de la salud pública debe estudiarse desde el paradigma transdisciplinar y hace un llamado al sistema educativo para que desde la universidad se empiecen a incorporar paradigmas emergentes como la transdisciplinariedad y la complejidad. En tal sentido, es evidente la complejidad del objeto de la salud pública. El trabajo de Liberos 2012 plantea que la naturaleza multidimensional y compleja del proceso salud-enfermedad amerita un abordaje transdisciplinario, que implica complementar el modelo biomédico con otros modelos y comprender la complejidad del hombre como un ser que surge de las interacciones entre lo histórico, lo biológico,
social, espiritual y cultural. Toda esta realidad compleja de la salud-enfermedad, podemos ver que la Biblia también hace mención a ello. Así en Proverbios 17:22 señala que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y Proverbios 4:23 señala que por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que he querido mostrar a lo largo de las láminas anteriores es que la complejidad del proceso de salud o enfermedad es algo que vienen planteando desde la Biblia y una cantidad de investigadores desde hace mucho tiempo y especialmente en los últimos tiempos, y que en tal sentido requiere un abordaje transdisciplinario, y eso es precisamente lo que plantea la transcomplejidad. En esta lámina podemos ver algunos de los pensadores clásicos de la complejidad como Edgar Morán, y en Venezuela el doctor Ugas. De la transdisciplinariedad, Nicolesco y Guarró. Y de la transcomplejidad tenemos entonces a la doctora Sandra Salazar desde Valencia, la doctora Alicia Lugo desde Maracay, la doctora Nancy Chavino, que en este momento está en Chile y es la vicepresidenta de la red de investigadores de la transcomplejidad, y mi persona. En este aspecto podemos definir la transcomplejidad según Lance en el 2001 como una mirada enriquecida por la movilidad de puntos de observación, por la flexibilidad de instrumentos metodológicos y por la ductibilidad de las estrategias cognitivas. Si bien Lance no habló de investigación transcompleja, habló de organizaciones transcomplejas. Y cuando iniciamos nosotros este proceso de investigación en el año 2003 y que dio, digamos, su primer producto en este libro del año 2005, que titulamos La investigación, un enfoque integrador transcomplejo, planteamos la transcomplejidad como una cosmovisión de complementariedad investigativa que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa. La transcomplejidad asume al hombre como transcomplejo, es decir, afectivo, pero también capaz de razonar. Una red inmensa de complejidades neuronales, sensoriales, psíquicos y sociales. En tal sentido, vale señalar que Sandoval y Maldonado, en su estudio, señalan que más que comprender la salud, se requiere comprender al hombre integral. Desde mi punto de vista, se ha tratado de entender la transcomplejidad desde principios epistemológicos, filosóficos, teóricos. No obstante, yo traje para el día de hoy nada más principios metodológicos que se refieren al uso de transmétodos que requieren necesariamente un trabajo en equipo que últimamente hemos venido llamando intercolaboración, de la reflexión-acción, del diálogo multidisciplinario y por ende de un nuevo lenguaje. Transmétodo es la denominación que le hemos dado a la vía investigativa acorde a este pensamiento transcomplejo. Su finalidad es dialogar, explicar, comprender y transformar esa realidad. Es una vía de indagación cambiante y en construcción, y por lo tanto se construye en el hacer. Requiere sistematicidad y apertura hacia otros puntos de vista. E implica la complementariedad de métodos, trascendiendo la dicotomía cuantitativa-cualitativa para hacer una dialéctica entre ambas posibilidades. Hablaba antes que en la transcomplejidad es fundamental el trabajo en equipo, que nosotros hemos venido llamando en los últimos tiempos intercolaboración, y que en el área de la salud se viene implementando hace mucho tiempo, solo que tal vez más hacia la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, y que hay que trascender quizás hacia la transdisciplinariedad. El trabajo en equipo se hace a través de la práctica y la experiencia, e implica interrelación de conocimientos de las diferentes disciplinas, fundirse y tratar de aprender el uno del otro en un diálogo continuo, implica entrenamiento para ver la realidad desde nuevas perspectivas, asume el equipo como dispositivo donde se entrecruzan saberes y subjetividades, se requiere necesariamente el respeto profesional, capacidad de apertura
interés especial por el ser humano y una complejidad de interacciones. En consecuencia, se requiere evolución en el modo de pensar, y esto necesariamente requiere de paciencia, perseverancia, compromiso e imaginación. Podemos ver en la lámina de la portada de uno de los libros producto de este pensamiento. Ya para finalizar, entonces, esta lámina que representa lo que he llamado la mirada transcompleja, que implica entonces asumir una realidad desde las ciencias naturales con los métodos cuantitativos, desde las ciencias sociales con los métodos cualitativos, reconociendo que ninguno son exclusivos de una determinada disciplina, y desde las ciencias espirituales con los que hemos denominado los métodos filosóficos, en un proceso de sinergia, reflexión profunda y dialéctica entre las distintas visiones y métodos. Intenté entonces hacer esta lámina que he denominado la transcomplejidad de la salud, colocando en el centro el hombre, de acuerdo a lo planteado por Sandoval y Maldonado, en cuanto que lo que hay que tratar de comprender es al hombre y no a la salud, y viendo entonces cómo distintas disciplinas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las ciencias espirituales pueden contribuir a ese entendimiento, a esa comprensión, y por supuesto considerando las condiciones materiales, sociales y espirituales que intervienen en la vida del hombre. Esta lámina presenta dos productos intelectuales más que se han venido generando a través de la evolución y desarrollo de este pensamiento transcomplejo. Traer este ejemplo de lo que pudiera ser el proceso de investigación en ciencias de la salud desde una perspectiva transcompleja. A juicio del autor, la realidad de la investigación es reduccionista, disciplinaria, fragmentaria, y por lo tanto el conocimiento que se produce no se transfiere, y que esto se hace evidente en el modelo biomédico, que implica unos conocimientos estáticos, inmutables, y la intrascendencia de lo que se está produciendo. Por lo tanto, son trabajos que se mantienen en los anaqueles. Si se analizan las fuentes generadoras de esta situación, se encuentra entonces la concepción de investigación que tienen los estudiantes, el producto de la formación tradicional mecanicista. Pero plantea que los médicos docentes están en formación y son profesionales en ascenso, por lo que pudieran cambiar su visión paradigmática. Asumir su investigación desde el enfoque integral ultracomplejo, plantea una metódica de complementariedad. En cuanto al método cuantitativo, utiliza el deductivo con base a una técnica de encuesta y un instrumento cuestionario aplicado a 150 estudiantes, y utilizando como técnica de análisis la media aritmética. En cuanto a los métodos cualitativos, utiliza la fenomenología con la técnica de entrevista con base a un guión de preguntas que se realizan a 6 docentes, siendo las técnicas de análisis, categorización y estructuración. En cuanto a la integración metódica, utiliza la triangulación concurrente como método para generar, utilizando la técnica de teorización, siendo el sujeto el propio investigador. Incluida entonces que la salud integral de la población, asumida desde una perspectiva transcompleja, requiere la complementariedad del cuidado del cuerpo desde las normas médicas, de la mente desde el manejo de las emociones y del espíritu desde las prácticas espirituales como la oración, la reflexión, entre otras. Y que desde la perspectiva transcompleja eso implica un abordaje transdisciplinario y un nuevo lenguaje. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades de la investigación transcompleja en salud? Ustedes dirán. Muchas gracias.